Entonces, vamos a entrar a los temas específicos, que probablemente despierten mejor sobre eso más que lo que hemos ido hasta ahora, ¿no? Primero de ellos es la regularización de orden. Hay toda una problemática, se plantea, ¿no? Problema de derecho, que algunas personas jurídicas inscriben una directiva en los órganos y luego se olvidan de la existencia del registro. Puede que tengan, puede que no tengan después vida social real, ¿verdad? Los problemas hay que, yo diría como premisa de estas cuestiones, que la vida de una persona jurídica no es una vida registral, es una vida real, ¿no? Entonces, tampoco es lo decisivo lo que ocurre en el registro, ¿no? Es lo decisivo lo que ocurre en la realidad, en la vida de la persona jurídica. Entonces, importante, ¿no? Porque tampoco hace falta, digamos, o es tan importante, tan necesario a toda costa, ¿no? Conseguir que la vida de la persona jurídica se refleje en el registro. Acuérdense que el registro responde a un principio de derogación, ¿cierto? Entonces se inscribe lo que el interesado quiere que se inscriba, pero no solamente porque quiera, ¿no? Sino también porque cumple unos requisitos legales. ¿Okay? Entonces, es perfectamente legítimo que una entidad diga, bueno, me inscribo y nunca más aparezco por el registro. Está en todo su derecho, por decirlo de alguna manera. Ciertamente, hablando del registro mercantil, el Código de Comercio dice, no, las sociedades, las compañías están obligadas, las inscripciones de las compañías son obligatorias, ¿no? En cambio, el empresario o el comerciante individual es potestativa, es facultativa. Hay que entender también bien ese obligatorio. ¿Es obligatorio en qué sentido? ¿Para quién? ¿Con qué efectos? No es obligatorio ante el registro. El registro no es acreedor de la obligación de inscribirse en la sociedad, ¿ok? Mucho menos la asociación, para la cual no existe esa obligatoriedad, no existe esa declaración de obligatoriedad. Sí existe una declaración, una regulación de la irregularidad. Sí, la ley quiere que las asociaciones de las personas jurídicas se inscriban, ¿no? Pero fíjense que lo único que es irregular es la falta de inscripción primera, ¿no? El problema que supone la existencia de un sujeto que no está formalizado, y en fin, ¿no? Eso explica, es irregularidad, pero no es irregular que una entidad no tenga su directiva vigente inscrita. No es irregular. En todo caso, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Y se exponen a no tener esa protección registral, etc. Pero no es irregular de por sí. Entonces, no hace falta regularizarlo como da lugar. Yo incluso diría, ¿no? Pondría en cuestión el concepto mismo de regularización de los órganos. Hay que regularizarlos por el mero hecho, o sea, es una irregularidad el mero hecho de que no estén en registros. Claro, pero muchas veces se ha hablado de regularización. Y no reglamentos sí me parece que dicen reconocimiento de las juntas directivas anteriores, pero se lee, con toda seguridad. Pero yo no he sacado esta palabra de cualquier sitio. O sea, quienes hablan de este tema hablan de regularización. Entonces, yo el mismo concepto lo pondría en cuestión, regularización. Pero como fue la
sería irregular el no tener, y no es irregular, lo que sería irregular en todo caso sería no estar inscrita la persona jurídica, ¿no? En todo caso. Pero ojo, sería irregular ante quién, ante quiénes, no ante el registro. O sea, eso es importante, ¿no? Porque hay que saber también decir, oye, ¿cuál es mi papel? Decíamos la sesión pasada, ¿no? Es importante saber cuál es el papel de uno, qué le toca a uno. Porque por meterse en donde no le toca, uno puede terminar no haciendo su trabajo y luego perjudicando el trabajo de los demás. Que si se dan cuenta un poquito es el problema del Perú, ¿no? Nadie hace lo que le toca y todo el mundo se mete donde no le toca, ¿no? Entonces ahí sí estamos como estamos, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? No sigamos en el círculo vicioso, tratemos de... Sí. Las juntas de periodos de vigencia. Efectivamente. Entonces, se acaba un periodo y empieza un nuevo regreso y cuando no se inscribe en ese periodo, es un problema. ¿Quién es que tiene que convocar? Claro. Eso es un problema, porque en sociedades se dice que el referendo y el otro es claro, el periodo indefinido, ¿no? Efectivamente, en las asociaciones podría haber, me parece, el periodo indefinido, no hay ningún problema en general, ¿no? Hay algunos tipos de asociaciones que tienen, pero es muy frecuente que los estatutos de las asociaciones establezcan periodo, ¿no? Pues, como el estatuto también es regla para las asociaciones, efectivamente, el principio del periodo es el nombramiento por el propio contenido de la declaración, ¿verdad? Si no era para tantos años o para tanto tiempo, pues decir ese tiempo se acabó. Bueno, ¿qué nos dice? Aquí es un caso, ¿no? Uno de los que habla de este tema, Marcos Aguilar, en su contribución, nos habla de la acreditación de convocatoria de quórum. Y le dice, bueno, tradicionalmente, ¿no? Como es el derecho pasado, ¿no? Ahora el nuevo reglamento ya resolvió esto, ¿no? Pero antiguamente había que hacer lo que yo creo que hay que seguir haciendo en realidad, que es esto, acreditar la convocatoria, el quórum, la presentación del aviso de convocatoria, el cargo de recepción de las izquierdas, en casos en que esto lo prevé así. Si el quórum, pues hay que también acreditarlo, ¿no? Que se ha cumplido el quórum con las debidas copias de los libros, etc., ¿no? Dice, ellos motivó la existencia de diversas observaciones, pues ante la ingente cantidad de documentos presentados, se va a estar hablando de asociaciones con gran número de asociados, ¿no? Entonces, efectivamente ocurre que cuanto más papeles hagas, ¿no es cierto? Y cuanto más asociados tengas, más papeles vas a tener que hacer, ¿verdad? Más fácilmente se deslizan errores, ¿no es cierto? Y entonces es más difícil evitar que haya pequeñas discrepancias, errores, etcétera, que eventualmente puedan dar lugar a una observación. Aquí lo primero que tendría que observar es, no necesariamente un error que evidentemente es material, de mera transcripción, de ortografía de un nombre, tiene que generar una observación. Hay que ser tampoco así de formalista, ¿no? Me parece. Si el error es, incluso en las resoluciones administrativas y judiciales, ¿no? Cuando el error es manifiesto del propio texto, que ha habido ahí un error material, Susana ya está, ¿no? Ni si Susana, no hace falta Susana, lo que quiera a veces, ¿no? Bueno, por ejemplo, cada sesión de Indicopy tenemos, no en todas, ¿no? Pero en una época hubo bastante, tuvimos que decirles a los chicos que preparaban los proyectos, ¿qué pasa? Pero bastantes, en un grupo de sesiones hubo bastantes casos en que en la sesión siguiente se tenía que aprobar una resolución rectificatoria de error material de la sesión anterior, porque en la sesión anterior había sacado la resolución que correspondía a fulanita de tal con el nombre del menganito de cual, ¿no? Porque claro, van chancando las resoluciones y claro, hasta ese nivel o fácilmente se le pasa, ¿no? Al comisionado que corrige, ¿no? Que se le pasa y entonces tiene que estar haciendo llamamos a los muchachos que hacen los proyectos y les decimos, oye, usted que tenga más cuidado, mejor notablemente, es inevitable que ocurra. Ahora, propiamente hablando, ni las partes habían manifestado y seguramente hay un montón de resoluciones en las que se nos siguen colando esas cositas, ¿no? Pero queda claro de todo el terreno de la resolución y de todo, que eso es un error material y ni los interesados piden, ni hace falta realmente hacer la corrección, porque la resolución se explica por sí sola, a pesar de contener un error, ¿no? Esto evidentemente también puede pasar con los títulos.
Yo creo, señores, o sea, no sean legalistas al extremo, o formalistas, porque tampoco la ley dice que tengan que hacer eso, ¿no? Si el título tiene un error, evidentemente un error material, ¿no? El que hizo la lista puso Zaragoza con S, ¿no? Y el tipo se llamaba Zaragoza con Z. El DNI está clarísimo, ya, ¿no? Tampoco hace falta no sé, tanto. Entonces, ojo, en primer lugar, no exageremos, ¿no? Hay medios para corregir eso. Dice, pero no solamente ocurría a ellos, sino que había situaciones en que era muy complicado, que era imposible acreditar la convocante. Dispone el ejemplo. Tenemos una asociación como las hay, ¿no? Efectivamente, una asociación así más básica, ¿no? Populares, ¿no? De artesanos, de comuneros, de vecinos de un asentamiento humano. Eventualmente pueden efectivamente poner en su estatuto que la convocatoria será por perifoneo, ¿no? ¿De acuerdo? Hace unos años ya, iba con un grupo de chicos a hacer una catequesis en un colegio, una pobre de escuela, ¿no? Y una madrecita que estaba ahí, al final, al terminar toda la catequesis, se enteró y dijo, ay, pero ¿por qué no me han avisado? Yo aquí tengo una radio con la que perifoneo en todo el asentamiento humano y podíamos traer a más niños para... Ah, bueno, sí, bueno. ¿No? Efectivamente parece que es muy frecuente en esos círculos, ¿no? Que se estile ese tipo de comunicación. Ah, muy bien, ¿no? Y efectivamente puede ser complicado acreditar entonces una convocatoria hecha de esa manera, por perifoneo, por aviso radial. Efectivamente, ¿qué más se compone la problemática? Cruz también es otro de los que hablan de este tema. Simplemente Santa Cruz hablaba del principio este de acto previo, ¿no? Dice, una asociación inscrita en un momento dado deja de inscribir las renovaciones de su junta por un lapso de 15 años. Sin embargo, la asociación había tenido vida orgánica y quería inscribir la última directiva. Entonces, debe exigirse la inscripción de todas las directivas anteriores. Debe aplicarse al registro de personas jurídicas, en el registro del principio del acto sucesivo, o es que sencillamente deberíamos hablar de dicho principio, sino de otros, ¿no? Ahí está introduciendo la discusión que tuvimos en la mañana sobre lo del acto previo. Yo creo que es un poco hacerse líos sobre aplicar una tormenta en un vaso de agua, ¿no? El caso no es teórico, de hecho, le había ocurrido, es un registrador en Lima, ¿no? Y cita esta resolución del año 96, de la oficina todavía de aquella época, ¿no? Del 2 de febrero del 96, y hay jurisprudencia reciente también sobre este tema, ¿no? Que justamente, de hecho, de esa jurisprudencia abundante sobre el tema de la regularización, reconocimiento, etcétera, de directivas, ha salido de ahí, ¿no? De este tipo de problemas. Hay casos de este tipo bastante. Entonces, yo sencillamente diría, lo primero, debe exigirse una inscripción de todas las directivas anteriores. ¿Para qué? ¿No? La única razón por la que sería necesario inscribir todas las directivas anteriores es para acreditar la legitimidad de la convocatoria. La convocatoria la que se eligió la última, la tiene que haber convocado quien era el presidente, el cargado, el investido anterior. Tendría que acreditar esa anterior, pero para acreditar esa anterior tendría que por esa cadena, ¿verdad? Pero ojo, la legitimidad de la convocatoria no solo depende, no solo se acredita de esa manera, se puede acreditar de miles de otras maneras. Esa es una acreditación, si quieres, muy inmediata del propio antecedente registral. Sería quizás la ideal, la deseable, etc. Pero acuérdense, el derecho a la nueva directiva no emana de la directiva anterior, emana de la persona jurídica. ¿Ok? Emana de la persona jurídica. Entonces no hace falta un cargo sucesivo para esto. Tú podrías tranquilamente inscribir la directiva actual dejando el hiato, el hueco de las 28 directivas que hubo en medio. No hace falta haberlas inscritas previamente, no previamente, ni tampoco inscribirlas nunca. Si la persona jurídica nunca la quiso inscribir, problema suyo.
podrías, si encuentras la forma de calificar la legitimidad de la convocatoria sin necesidad de que conste en el registro la posición de la directiva anterior, es perfectamente posible. Entonces, vamos a ver después, habrá forma cómo se podría conseguir eso. Pero es que no hay ni en la ley, ni en el reglamento, ni en ninguna parte, porque además que no estamos en un ámbito de aplicación del sistema sucesivo, no porque el ámbito sucesivo no se aplica en normas jurídicas, sino porque lo que quieres inscribir no depende, o sea, no está en el ámbito de aplicación de la formulación misma del principio. El derecho de la nueva directiva no emana de la directiva anterior, ¿no? Entonces, tampoco es propiamente la inscripción de la directiva anterior un acto necesario. No es un acto necesario. ¿No? Cuando se plantean esos términos, insisto, se está generando una rigidez innecesaria y un poco artificial del registro de personas jurídicas, ¿no? Que después termina haciendo soluciones que probablemente generen más complicaciones que, o sea, el remedio no me ayude, compadre, ¿no? Porque tu remedio resulta peor que la enfermedad, ¿no? Entonces esto puede pasar, de hecho pasa, ¿no? Entonces, ojo, mucho cuidado con eso, ¿no? Por eso le decía aquí, ¿no? Le digo, el problema, hay verdaderamente problema en esto. Claro, resumiendo, ¿no? Lo que nos dicen Marrufo y Santa Cruz. Hay un problema, aparentemente, ¿no?, de certeza en la legitimidad de las convocatorias, hay un problema de certeza de la acreditación de los quórums y mayorías, ¿no? Y hay un problema de desentracto interrumpido. ¿Lo tenemos que volver a cerrar o no? ¿Hay soluciones a eso? El reglamento ha procurado, ha introducido, ¿no? Ustedes lo conocen al dedillo, me imagino, ¿verdad? Unas propuestas de solución. Entonces, por ejemplo, el artículo 97 dice: vencido el periodo para el elegido integrante, a pesar de que se ha vencido el periodo, ¿no? Nos está diciendo este reglamento, el anterior sigue estando legitimado para convocar el nuevo a las elecciones. Ojo, está diciendo, se entenderá legitimado únicamente para comprobar. No, hace estas salvedades para efectos registrales, pero ojo, para efectos el registro está desconectado de la realidad o tiene que reflejarlo. Porque tú no puedes generar un efecto registral aquí porque te da la gana. No, para efectos registrales es que fulano no es fulano sino mengana. Para efectos registrales y que efectos registrales, ¿no? No puedes. No, para efectos registrales fulano ya no existe. ¿Cómo que no existe? No puedes hacer una realidad paralela, ¿no?, para efectos registrales. Dice, se entenderá legitimado para convocar la Asamblea General. Eso no es lo que dice ni la ley, ni lo que dice el estatuto, ni lo que dice el acto de nombramiento. Entonces, ojo, porque el subintendente, el reglamento de la superintendencia, la SUNAR como un todo, tiene unas facultades públicas, pero tiene las que tiene, no tiene unas que se vaya atribuyendo a su aire, ¿no? Y no puede modificar la realidad sustantiva, me parece. Me parece que no tiene facultades. Tiene facultades para dar incluso reglamentos, la capacidad de obligar a ser general a toda la población, pero en el asunto de su competencia, que es el tema registral. No puede modificar el régimen legal de las personas jurídicas. ¿Okay? Sí. ¿Quién va a convocar? ¿El juez? Si el presidente ya murió, ya no hay presidente. ¿Y por qué quieres quitar? Para agilizar las inscripciones. ¿Y por qué quieres agilizar las inscripciones cuando agilizar las inscripciones significa meterte en lo que no te toca? No, yo entiendo que es un deseo de facilitar que la cosa funcione, lo que quieras, pero ojo, tú dentro de... cuando yo quiero que mis alumnos agilizar, pues no, yo mismo le pongo la nota, no solamente de mi curso, sino del vecino, del otro lado, del de más allá, con toda razón me diría, y tú zapatero a tus zapatos, ¿no? Esto no te metas en lo que corresponde, ¿no? Entonces, claro, hay que agilizar, pero hay que agilizar dentro de lo que uno puede agilizar.
por último, pero insisto, las asociaciones no es obligatorio que estén en el registro, con sus directivas y todo lo demás. Eso no es un objetivo. Puede ser deseable, seguramente ayudará a muchas cosas, sin que se hace, pero habrá muchas cosas que se hace bien. Este sistema está abierto a una crítica fundamental. Porque ¿con qué facultades convocó este señor? Con las facultades que me da el reglamento de la SUNAT. Si tienes el reglamento de la SUNAT para darte facultades en contra de lo que dice el acto de nombramiento, de lo que dice la ley. ¿Te das cuenta? Al final puedes terminar diciendo, no, es que ahora sí tenemos todas las asociaciones inscritas con su verdadero órgano de gobierno. Ya, aparentemente, porque se está creando esa apariencia. Pero en cuanto empiecen a caer este tipo de cuestionamientos, que los jueces, y yo entiendo que además no habrá más remedio que lo tengan que hacer, empiecen a decir, no, eso es nulo. Esa directiva, muy bien, ha publicado su NAR, pero es nula, no existe, no, porque el que convocó no tenía facultad para convocar. Por lo cual, la directiva es nula. Pero no. Entonces, ¿qué prefieres? Sí, oye, mira, no está en registro, pero bueno, algún día podrá estar cuando haga lo que tiene que hacer. A ver si aprende alguna vez, ¿no? Y por lo menos en el registro no sale una cosa que es, además con principio de legitimidad y todo lo demás, una cosa que en realidad no sé si me explico. O sea, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad, ¿no? Y, ok, no, que todas están toditas con consejos directivos que su nombramiento es cuestionable. No ya uno, ¿no? O dos, o con directivas atrasadas, ¿no? Es que están todas con directivas aparentes, ¿no? Esto es complicado, yo no. Es más, o sea, esto último de aquí ya es inaudito, perdón, no sé quién habrá sido el que dio esta directiva, este reglamento. Pero decir esto, aunque legalmente se prohíba la continuidad de función, oye, ya, no entiendo, podemos ayudar a que interprete la voluntad de las partes, que claro, seguramente no quisieron crear un sistema en el que ellas mismas se quedaban sin, ¿no? Sin capacidad, pero de ahí a decir que la ley no importa un pepino lo que diga, es lo que digo yo. Sí, no está tan claro, ¿no? Por último, si en un caso concreto, entiendo que viene además de pronunciamientos registrales, en un caso concreto se interpreta la ley de esa manera, bueno, puede generar un problema para ese caso. Se resuelve, ¿de acuerdo? Y también hay el principio de causar estado, las soluciones llevan un método incluso judiciales, aunque estén erradas, ¿no? Cosa juzgada, ya no se puede corregir más, ¿no? Etc. Pero, hacerlo por reglamento, pues, un poquito con el ordenamiento jurídico de cabeza, ¿no? El reglamento genere la modificación legislativa y todo lo demás. Bien, eso dice el artículo 47. Ya ha sido, ¿sí? El último presidente elegido. La convocatoria de acción del órgano colegiado que tenga por objeto subsanar los defectos en su elección será realizada por el órgano que convocó. No, eso ha sido cambiado. Todavía me bajaba dentro del registro público, no tienen actualizado su reglamento. Yo lo he bajado hace una semana en el registro público. Sí. Lo sacamos directamente del PDF que me bajé del registro público hace una semana. Esta cosa es aquí la publicidad ya está fallando. Esto, bien. Pero en todo caso, aquí también hablado de el nuevo vigente, la fecha de la convocatoria de la sesión social. Bueno, yo trataría esas preguntas, ¿no? Que ponen al lado. A ver, la última parte de la que dije. Pero entonces, el nuevo, o sea, la convocatoria a la Junta de Organización Constitucional será realizada por el nuevo vigente, lógicamente, que tiene el poder teóricamente vigente, ¿no? Pero eso sigue teniendo el problema de cómo acceder a la lista. Porque para demostrar que está bien convocada, tengo que demostrar mi propia elección. Porque mi propia elección no la convoqué yo y el que la convocó no está entero, ¿no? Entonces, seguimos teniendo el mismo problema. ¿Ya? Un reglamento, ya,
yo lo he dicho por todas sus letras, por todas sus implicaciones. La cadena nacional puede cambiar lo que dicen las partes, o incluso ir en contra del tratado del acto de designación, o incluso ir en contra de lo que prohíbe, de las disposiciones legales que dicen, oye, no se puede, no pueden condenar funciones de ninguna manera, aunque solo sea para convocar, porque cada vez que si no, mira, el problema de la asociación, que se arregle de otra manera. Instrumentos tiene. El problema es que puede haber mucha ignorancia, ¿verdad?, en la vida jurídica acerca de los instrumentos que tienen los agentes económicos, jurídicos, para conseguir los objetivos que se proponen. Pero entonces la solución de eso pasa por una mejor formación, por una mejor divulgación del ordenamiento jurídico, de las clases de ordenamiento jurídico, por enseñar a la gente a dónde tiene que ir. No sé, igual es mejor tener en cada oficina registral un equipito de asesores que al tipo al que le devuelve su título observado pueda ir a decirle, esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para conseguir lo que quiero? ¿No? Que estén bien adoctrinados de lo que tienen que ayudarle al usuario para que lo consiga, ¿no es cierto? Pero de ahí a inventarse sistemas, modificando la ley, modificando los estatutos de las personas jurídicas o las disposiciones, los actos a través de los cuales han designado sus órganos, me parece que hay un trecho muy grande, ¿no? Y el reglamento sigue diciendo otras cosas, o sea, la convocatoria se da a través de la constancia. Ok, no tengo, es muy farragoso conseguir todos los padrón, todos los asociados, son 1500, ¿no? Imagínate, ahí seguramente habrá 800 errores, voy a tener que observar sí o sí, mejor que me pongan una constancia y sale todo. ¿La constancia qué? Una declaración jurada. Entonces, ¿dónde queda el principio de legitimidad y de titulación pública también, ¿no? El título público, o sea, tú calificas sobre base del título público, no sobre declaraciones juradas que se han sacado de la mano. No, pero es que está poniendo su responsabilidad en la declaración jurada. Ok, pero supone que no es el registro público, tú das seguridad. Sabemos cómo es, ¿no? O sea, a mí yo tengo problemas en la universidad, porque ya todo el mundo cree que no, la declaración jurada es una formalidad, ¿no? Ponga la declaración jurada una cosa así más o menos, no se llama eso, ¿no? Para lo de la explicación de los videos, no, yo cuando juro absolutamente, escrupulosamente al pie de la letra exactamente lo que ha pasado, ¿no? No me vas a venir a decir que cuando te juro la verdad entonces ya no pasa porque Dios mío, ¿no? ¿Dónde estamos? Por algo se pide la declaración jurada, porque sea la verdad, ¿no? Entonces si ya no, pero la cosa arregla, se me aquilla para que parezca y no hay mucha hasta un sitio podríamos llegar, pero es cierto, pasa mucho. Obviamente que más de lo que ha hecho, ¿no? Esto, que no sea criminal, ¿verdad? La cosa, la maquilla, ¿no? En realidad yo esto lo usé para comprarme un chupete, ¿no? Pero como si pongo chupete, pues no pasa, pues mejor. Y es irrazonable que no pase, por cierto, ¿no? Porque, bueno, también tiene necesidad a veces de azúcar, después de hablar horas de pie, estar ahí, ¿no? Pero, bueno. Entonces pasa, si pasa, incluso gente de buena fe, con buena formación, que quiere hacer las cosas bien y todo lo demás, imagínense, con tanto delincuente sueldo que hay por ahí. O sea, las declaraciones juradas son una seguridad de algo. Es una forma de abrir la puerta de que pase cualquier cosa. Entonces, incluso si hubiera una forma, claro, el problema aquí era, como veíamos antes, no, pero es que si se hizo la convocatoria por esto, aquí, ¿no? Se hizo la convocatoria por perifoneo, por aviso radial, yo pongo la acredito, ¿no? Entonces ya que haga su declaración jurada, ¿no? Y no sería más lógico decir, si hace su declaración, su convocatoria por perifoneo, que vea él, ya que se ha buscado una forma de declarar o de hacer la convocatoria fácil de hacer pero difícil de acreditar, que vea él como lo acredita. Imposible no es, por cierto, que es imposible, ni idea de derecho, ¿verdad? Ok, yo hice la convocatoria por perifoneo, que me contrato con un notario que me mire como un perifoneo, ¿no? Y la constancia del notario es constancia de que la convocatoria estuvo bien hecha, ¿no? A como de lugar. Que escuche a la radio efectivamente cómo se transmite
mi esquela de convocatoria, ¿no es cierto? Y da fe de que efectivamente en la radio tal le pasó a tal hora, y a tal otra, y a tal otra, y está oleado y sacramentado. No, pero es que es muy difícil, es muy costoso. Bueno, un costo por otro, pues, ¿no? Tú hiciste un sistema fácil de hacer, pero difícil de acreditar. Hubieras conseguido un sistema que es un poquito más difícil de hacer, pero más fácil de acreditar. Esquela, pisos, ¿no? Y se acabó, ¿verdad? Y ahí tienes resuelto el problema, pero es un problema tuyo, es un problema del usuario. Él ha hecho sus elecciones. Oye, ¿por qué tienes tú que meterte a tratar de corregirle el problema en el que se ha metido él solito? Eso es paternalismo, perdón, pero es así. Es decir a la gente, ay, no, pobrecito, como tú no sabes hacer tu caquita, yo te voy a llevar a tu caquita. Bueno, gente adulta. Ok, serán gente sencilla, los pueblos, no sé qué, pero tontos seguro que no son. A la primera que le pase, que no pueda, ya vas a ver cómo espabila, ¿no? O debería. Además, en la mayoría de los casos es así. ¿Qué? No terminan de aprender. ¿No terminan de aprender ellos o no terminan de aprender sus abogados? Eso es lo complicado. Cuando uno les observa, no sé qué, seguramente que lo que hacen es ir a su abogado. Que insiste, no tienen idea, ¿no? Hay muchos abogados por ahí que lamentablemente tienen su título, pero en verdad que no. Entonces, quizá la perpetuidad del asunto sea un problema también de las facultades de derecho, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un poquito que hacer todos causa común y tratar de ir, pero la verdadera solución, que va por el lado del mejor conocimiento, que va por el lado de tener un poquito más, también del lado del registrador, un poquito más de sindéresis, ¿no? Sentido común. Oye, no hagas observaciones porque aquí la coma no cambia todo el sentido de la frase, no pasa. ¿Entiendes? Es evidente que quiere decir lo que está bien, ¿no? Aunque haya puesto la Z por la S, ¿para qué te haces? ¿No? Tampoco tiene tanto sentido hacer unas observaciones hasta el límite de lo imaginable, ¿no? Es bueno, entonces, aquí, ¿no? Lo de las constancias. Leí no sé si está. Es un artículo de periódico, me parece. González Barrón, en el que se mete con esto de las constancias. Feo, ¿no? Hay cosas que parece que se pasa un poco de vuelta, pero bueno. No dejan ser cierto que el drama real está en la facilidad que se pueden inventar las reglas. Viene un indiecito del Amazonas y dice, no, yo quiero inscribir la nueva junta, ¿no? Y claro, es creíble porque además ha sido el periodo anterior que está inscrito, que él fue parte de la directiva, entonces ahí te presenta y te hace su declaración jurada y todo lo demás. Y resulta que él ha sido elegido tesorero con facultades para ir al... Y eso, le pide un préstamo al banco y se manda a mudar, no sé dónde. Y todo eso es posible porque el acceso de entrada se lo han sacado de la manga, un reglamento personal, no está en ninguna ley, ¿no? La posibilidad de hacer una inscripción sobre la base de no documentos, sino simplemente de declaraciones juradas, ¿verdad? Pero no me parece que eso esté bien. Luego aquí, ¿no? El artículo 55 y el 66. La Asamblea General de Conocimiento solo procede para ordenar dos o más premios seleccionados vencidos y será efectuado por el último presidente y integrante elegidos no inscritos. El convocante dirigente no inscrito puede acreditar el supuesto acto previo necesario. O sea, por registro no, pero es que detrás, ¿para qué pides acto previo necesario? O sea, esa necesidad es ficticia, es artificial. Lo que tendría que pedir es que acredite su condición de último de una manera sustantiva, válida sustantivamente. No necesariamente, si no lo tienes en registro, si tienes en registro no necesitas eso, basta con el presidente registrar, ¿verdad? Pero si no está en el registro, lo que tienes que hacer es conseguir la acreditación sustantiva. No es reconstruir un ficticiamente necesario tracto o cadena o lo que sea, ¿no? de juntas directivas. Es una necesidad artificial que se ha creado. Entonces, en realidad no puede acreditar su propia elección suficientemente, si se entiende como mera legalidad, que es como creo que entiendo. O
El supuesto acto previo y necesario en realidad es una manifestación del principio de legalidad. El registrador le tiene que constar suficientemente, de una manera suficientemente clara, sustantiva, el derecho en el que se basa la petición de inscripción. Lógicamente, mejor, más fácil, si es que esa acreditación se puede hacer mediante los antecedentes registrales. Pero no es el único mecanismo. No puede ser el único mecanismo. Entonces, simplemente hay que tener un poquito de conocimiento del ordenamiento jurídico y imaginación también, ¿no? Es decir, ¿cómo podría ser esto? Hay varias formas de conseguirlo. Una es con auxilio judicial, o notarial, ¿no? O, por último, si tienes a juez que ya como no consta las inscripciones, le vas a pedir al juez que como que nombre pues, un curador de bienes de la asociación, porque no constan las y ese curador de la asociación y luego que convoque a la Junta para renovar los órganos y ya está, se acabó el problema, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? O puedes conseguir efectivamente una sentencia declarativa, porque uno puede ir a un juez, ¿no? Y además en realidad es muy fácil ir a un juez y conseguir una sentencia declarativa de que esta Junta es la correcta si es que no hay oposición. ¿Cierto? La otra parte, que será la asociación, los demás miembros de la asociación o lo que sea, estarán todos de acuerdo, porque en realidad es que lo han elegido, ¿no? Y no habrá oposición y será rapidísimo y una sentencia totalmente inscribible, ¿verdad? Entonces, ojo, la ley tenía antes de este reglamento mecanismos para resolver este problema. El problema viene, no sé si les convenzo mucho de este asunto, la verdad que yo primero que no lo siento tanto porque no es mi tema, ¿no? Quizá ustedes. En segundo lugar, que tampoco es mi especialidad, con lo cual es posible que no consiga transmitir con el mismo orden que sería deseable lo que quiero decir, pero sí, por lo menos me parece que les puede hacer pensar un poquito, ¿no? O sea, oye, no se trata de modificar la vida material de la entidad, ¿no? O el régimen de la entidad. Lo que se trata es sencillamente de permitirle razonablemente manifestar registralmente lo que ocurre en la realidad. Y hay mecanismos en la realidad, en el régimen jurídico normal, material, para conseguir esta acreditación suficiente que puede tener efectos registrales sin ninguna duda. Entonces, lo primero que nada que quería decir es esto, ¿no? El registro no tiene, ni el registro ni nada, no tiene por qué ir a resolver los problemas en los que se ha metido uno mismo. Entonces, si yo hago una asociación que tiene problemas para funcionar, porque no he creado un buen sistema de funcionamiento, lo que tengo que hacer es modificar mi estatuto y prever específicamente la posibilidad de que las juntas directivas con periodo vencido puedan específicamente convocar a la Junta. Eso sí, si está en el estatuto no hay nada que hacer, está perfectamente obligado y sacramentado, ¿verdad? Pero no porque me dice el reglamento en contra del estatuto y en contra de la ley, sino porque lo hace el propio estatuto. La primera que dice, oye, no pasa, pues verán la forma de, uno, subsanar el problema, costándole lo que les tenga que costar. ¿Para qué se metieron en el lío? ¿Para qué contratar un abogado que no hace bien la cosa? ¿No? Y luego crearán un sistema que sea más coherente, ¿no? Que prevea esas eventualidades y dé una respuesta satisfactoria dentro de su mismo estatuto. Entonces, ni el registro ni nadie más tiene por qué resolver sus problemas a una persona jurídica que pues, hizo malas elecciones. Eligió medios de convocatoria fáciles de hacer, pero difícil de acreditar, que se atengan a las consecuencias, que hagan lo que sea necesario para acreditar su convocatoria. Por ejemplo, llamar a un notario para que esté presente cuando haga la convocatoria por telefoneo, por lo que sea, ¿no? Eso está previsto en la ley de notariado. El notario puede dar fe de hechos que presencian sus sujetos, ¿no? O sus registros también. Un programa radial donde sale la convocatoria, pues ahí dará fe de que a horas tanto del día tal, ¿verdad? Se transmitió por radio cual la convocatoria a la reserva. Luego existe un procedimiento de convocatoria judicial.
que el Código Civil me parece que solamente prevé el 10%, pero aquí sí se podría aplicar anónimamente, tranquilamente, lo que prevé la Ley General de Sociedades sobre la convocatoria por un solo socio, cuando sea una junta de la que se tiene que reunir. Que además toma punto de partida de su crítica, justamente en una resolución del Tribunal Registral Lima, en que aquí está, del año 94, en que se admitió esta posibilidad con unas cautelas justamente para evitar la apropiación del patrimonio. Bueno, entonces este señor Norton critica vivamente esa posibilidad y esa resolución. Yo no sé aquí, no sé si esa resolución siga siendo la que marca la postura de SUNAR en este tema. Si fuera así, yo estaría bastante de acuerdo con él, así como en el otro caso estuve bastante crítico en este tema. Más bien, me parece que ha resuelto el tema de manera sensata, ponderada. Pero acá, este señor Norton no le parece nada de eso, sino que dice, bueno, siempre hay dos supuestos posibles de transformación. O bien el patrimonio va a formar el capital social de la sociedad, o bien se entrega a otra entidad sin fin de lucro y los asociados hacen nuevos aportes para conformar el capital de la sociedad. Ya la sesión pasada, la semana pasada, ¿te acuerdas? Yo había apuntado en esta línea, ¿no? De que efectivamente el sistema, el mecanismo, tendría que ser una especie de operación acordeón, ¿no? Porque efectivamente si el patrimonio está destinado a una finalidad y es impepinable esa finalidad, no se puede eludir, porque lo único que puede hacer es efectivamente destinar ese patrimonio a la finalidad prevista, reducir el capital a cero y ya transformado, volverlo a crear como operaciones nuevas, para que se reduce el capital, se pierde. Entonces, todos tienen claro que esa primera operación, ¿no?, de transformar la entidad asociativa en sociedad y tomar como capital de la sociedad lo que era capital de la entidad asociativa antes de la transformación, eso sería totalmente inválido, porque afecta directamente contra las normas que disponen la no relación de patrimonio, la destinación a lo previsto, no lucrativo original, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va frontalmente en contra de eso, ¿no? Por lo tanto es nulo, inválido, no se puede. ¿Okay? En cambio, lo otro, justamente lo que la resolución esta del Tribunal decía que sí se podía, y es lo que también, porque no pude decir muy bien, lo primero, lógico. Ahora, pero lo segundo también está mal. No se puede transformar una asociación de ninguna manera en una entidad societaria, en una sociedad, en una entidad con ánimo de lucro. Y dice que el verdadero problema no está en el artículo 98. El artículo 98 del Código Civil es aquel que dice que en caso de disolución el patrimonio se destinará a, ¿no?, dispone el destino definitivo del patrimonio de la asociación para el caso de disolución, desaparición de la entidad, ¿no?, que tiene que ser un fin compatible, una entidad similar, con fines similares, o por último se entrega la beneficencia, ¿no? En el caso de las fundaciones se prevé eso, se entrega la beneficencia para que siga haciendo obras del tipo de aquellas para las que se haya fundado la entidad. Bueno, les dice entonces que el problema no está en el artículo 98, que aplica en caso de disolución. La transformación no entraña disolución, ¿no? Entonces, según él, el tribunal es incoherente cuando se centra tanto en tratar de cumplir el artículo 98, cuando por definición el artículo 98 no se tiene que cumplir en este supuesto, ¿verdad? Porque lo que se está queriendo hacer es transformar, no disolver, y el artículo 98 es un concepto específico de disolución. Él dice que el verdadero artículo que impide destinar los bienes, o el verdadero fundamento normativo que impide destinar los bienes, en cualquier forma, no solo en caso de disolución, ¿verdad?, a otros fines distintos de lo originalmente previsto, es el artículo 78
que el artículo 78 habla de la diferencia de patrimonios, ¿no? La diferencia patrimonial de la entidad y sus asociados, miembros. Y habla también de que ninguno de los miembros asociados, integrantes, etc., tiene derecho al patrimonio de la entidad, ni esta al de aquellos. Separación patrimonial. Ojo, pero el artículo 78 es más general, ¿no? Porque en realidad el artículo 78 está hablando de la independencia patrimonial y se aplica tanto a fundaciones como a asociaciones. Está en la parte general de personas jurídicas del Código Civil. Entonces, no es tan así. Así como dice, pero bueno, también una de las funciones que cumple, si nos ceñimos a los tipos de personas jurídicas que efectivamente después desarrolla el propio Código Civil, una de las funciones que podría cumplir el artículo 61 es eso, poner de manifiesto esa vinculación definitiva al no lucro, pero ojo, por su tenor literal y su posición en el código, esos artículos del 76, 77, 78, 80, 81 hasta 81 son parte general de personas jurídicas. En principio son incluso aplicables a las sociedades. Y obviamente este matiz del artículo 78 que habla de que las personas no tienen, los integrantes no tienen derecho al patrimonio de la entidad, no es aplicable a sociedades. Sí es aplicable a las sociedades en el sentido de que son patrimonios distintos, ¿no? Pero no es aplicable en el sentido de que no pueda terminar siendo repartido por definición. Una sociedad lo que quiere es repartirse los beneficios, ¿cierto? Y finalmente el patrimonio también, la cuota de liquidación, el derecho mínimo de los órganos y todo lo demás también probablemente se haga por acto administrativo, ya no por reglamento, ni por ley. Esas personas que casi no necesitan registro, todo se hace en publicidad legal o estatal, que normalmente es el caso de las personas públicas, personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas privadas, pero creadas por ley, la ley sí suele ser más buena. Quedarse simplemente en la creación o la vida de la persona jurídica. Ahí sí será necesario registrar el título correspondiente con las mismas reglas que se registran en el resto de registros de personas jurídicas, con las mismas alcances. Y esto que les decía, no es deseable que haya duplicidad. Siempre va a atravesar la policía legal. Entonces, el registro puede ser fuente de confusión e inseguridad. Si se duplica por extenso la publicidad legal en la publicidad registral, es más fácil que ocurra esto. Entonces, lo que yo recomiendo es eso. Cientos de descripciones de un aspecto que ya goza de publicidad legal, casi se limiten a remitir a la norma legal correspondiente. De tal manera que los mismos usuarios del registro, en realidad lo que tengo que hacer es buscar en el tema la norma correspondiente y enterarme del alcance legal. Hay una resolución ahí, ya la hemos mencionado, que es el caja de beneficio y seguridad social del pescado que he ido mencionando. Claro, la resolución del Tribunal Registral no termina de decir qué tipo de personas jurídicas. Lo que dice es, se trataba de que escribir, me parece, el nombramiento de un representante en el directorio, la junta directiva, el consejo directivo de esta caja de seguridad, que la ley de creación preveía que tenía que ser un representante de los armadores pesqueros. Entonces, este representante de armadores pesqueros lo había designado una asociación de armadores pesqueros del Perú. ¿Ok? Pero no es eso lo que decía la ley de creación, sino la caja de seguridad social. Decía, un representante de los y entonces, claro, ¿qué pasa? Que la Caja de Seguridad Social del Estado no es una entidad asociativa, está compuesta ni por los pescadores ni por los armadores pesqueros, está compuesta por el fondo. Es una dotación, es una fundación. ¿Ok? Entonces, la previsión de cómo se compone el órgano simplemente es un mecanismo
que pueda permanecer en el tiempo de sustitución de cargos, pero nada más. No son miembros de la persona política, son sus órganos. Entonces, esta resolución, una vez y otra, varias veces a lo largo de su argumentación, va diciendo que esta asociación no es integrante de esta persona política. Simplemente está legitimada para, o puede estar legitimada siempre que cumple las condiciones de otro artículo de la ley de creación, donde habla de que bueno, el representante de los senadores extranjeros será designado por aquella entidad gremial que reúna la mayor parte de, ¿no? Y resulta que eso se cumplía, ¿no? Pero entonces, simplemente en su caso estará legitimado para designar uno de los integrantes del órgano de administración, nada más, no es que sea un integrante. Entonces, y la caja, de hecho, se remiten a los estatutos de esa asociación y dicen, oye, pero esta asociación está creada para eso, entre otras cosas, para designar entre todos los jugadores extranjeros para la reunión, crear el mecanismo a través del cual los jugadores puedan nombrar al representante para esta caja. Eso por un lado. Luego, en la caja, en la vida de la caja, se ha reconocido que ese es el sistema, ya de años anteriores, que ese era el sistema relevante para nombrar a ese miembro del directorio. Entonces, decía, terminaba diciendo la resolución, hay que aceptar esa designación, ¿verdad? Pero, digamos, sobre la base de una especie de acuerdo societario, sindicato obligacionista. Ustedes saben que en las sociedades anónimas un grupo de accionistas se pueden reunir y hacer una especie de, a su vez, contrato asociativo parcial entre ellos para comprometerse a votar de una determinada manera y hacer reconocer ese acuerdo ante la sociedad de una manera que sea oponible a la sociedad. Entonces se hace los sindicatos de accionistas, un acuerdo societario al interior de la propia sociedad. Bueno, algo así, digamos, parece que tenía en mente el Tribunal Registral como término de referencia cuando reconoció esta vinculación interna dentro de que sin ser miembro de la entidad creada por ley, sin embargo, digamos, algunos aspectos de su relación estaba reconocido oficialmente desde el interior de la propia caja de seguridad social del Estado. Yo creo que esta resolución hubiera quedado mucho más clara si el tribunal hubiera tomado nota de la diferencia entre las entidades fundacionales y las entidades asociativas. Se hubiera dado cuenta de esto, no sobre esa idea que no puede ser. Esta entidad, Caja de Seguridad Social del Estado, no tiene integrantes, es una fundación. Y se acabó, ¿no? Entonces lo que pasa aquí es que es un mecanismo para, es la forma como las personas designadas por la ley de creación de esta fundación para nombrar un miembro del directorio han encontrado, ¿verdad?, para hacer efectivo ese cargo que les ha hecho la ley, que es reunirse en esta asociación y decirlo así de esa manera y ya está, no tiene más truco. Como ven, creo yo que puede ser muy útil en la práctica, incluso, especialmente en la práctica, tener en cuenta esos datos doctrinales generales, ¿no? Justamente para resolver problemas que no están resueltos en la ley, en el reglamento que disponemos, o en la propia ley de creación de la entidad. Y ya para terminar, nos tenemos el problema de las comunidades campesinas en el Así que sí voy a hacer brevísimo. Lo que tengo yo clarísimo es que las leyes, reglamentos, o sea, la ley de comunidades campesinas, el Código Civil, el reglamento de la ley de comunidades campesinas, la ley de comunidades negativas, la ley de órdenes campesinas, toda esta regulación infraconstitucional de esta realidad de comunidades campesinas negativas no termina de responder a lo que es una comunidad campesina negativa según lo reconoce el texto constitucional, los convenios internacionales que en esta materia tienen mucho que decir, porque son los pueblos originarios también, el tema constitucional, está muy vinculado a los derechos humanos. De libertad, de políticos, aquí hay. Y por último, a su propia realidad, que es incluso preconstitucional, como hemos dicho ya varias veces en estas sesiones. Entonces, en general, todos estos reglamentos y leyes terminan tratándola como una persona jurídica, no societaria más, casi como una asociación especial, una sociedad civil, un poco peculiar, ¿no? Con unas peculiaridades, pero al final de cuentas, asociación civil. Y entonces por eso mismo se reproduce respecto de estas comunidades legislativas
todos los problemas que hemos visto sobre la calificación, el extracto sucesivo acto previo, la integración de los órganos, la entidad, en fin, todas estas cosas. Y probablemente también se podría plantear el problema que hemos visto, concreto, sobre la transformación de las necesidades son asociativas, y uno, desde cierto punto de vista, podría decir que no tiene ánimo de lucro, ¿no? Que no se crean simplemente para dar beneficios. Pero desde otro punto de vista, la economía campesina obviamente distribuye, ¿no? Trabajo comunal. Eso no está tan claro, que sea sin ánimo de lucro. ¿Ya? Entonces, ojo, se reproducen todos estos problemas y podríamos ir creando otros más en función justamente de sus peculiaridades como personas jurídicas. De todas maneras, es importante decir esto. Yo lo he estado repitiendo varias veces. En general, se relaciona con muchos problemas. O sea, no nos toca. No me toca a mí, me toca a ustedes, como administradores, pero todos los problemas que tiene el sistema jurídico que son infinitos. ¿Cierto? Los iremos resolviendo entre todos, cada uno hace un poco mejor su trabajo, porque ya hay un problema menos. Esto y se ciñe a todo. Empezamos a mejorar lo que sí tenemos implementado, siendo muy cuidadosos ahí, pues probablemente no mucho tiempo más, y en todo caso, pues tengamos ocasión de tomar contacto con estos problemas, pues haciendo notar, aconsejando, haciendo público, ¿no? Formando sobre ciertas directrices que deben observarse, pues seguramente al cabo de no mucho tiempo conseguiremos mejorar notablemente el funcionamiento de todas estas cosas. Pero no nos toca, digamos, tomar las riendas del asunto y decir, bueno, yo aquí voy a convertir en el super registrador de todo y desde mi posición de registrador voy a arreglar el mundo. No solamente el Perú, no solamente Arequipa, sino todo el Perú y todo el mundo, ¿no? Entonces, como no venga el presidente de Estados Unidos a escribir su nombramiento, no existe, ¿no? Obviamente no tiene lugar. Entonces, ojo, hay muchos problemas, no nos toca. Podemos llamar la atención, escribir en los periódicos, en las revistas especializadas, hacer notar los problemas, al interior de una entidad, su público tiene peso específico muy notable, personal, una entidad, ¿verdad? Una entidad pública, con todos esos temas, sin duda tiene una influencia pública muy importante para generar cambios de políticas, legislativas, normativas incluso. Desde adentro igual podemos impulsar la superior para convencerlo, ¿no? De que, oye, di esto en el directorio y que el directorio lo diga en el Consejo de Ministros o el presidente del directorio, y que el Consejo de Ministros se lo diga al presidente y presente un proyecto de ley para ver todas las cosas. Eso se puede hacer, no tomar eso de tomar el toro como Juan, si es que eres el que tiene que torear al toro, pero si no, conténtate en darle conceptos al torero, ¿no? Porque puede haber dos, se estorbaría, ¿no? Si tratas de hacer el trabajo del torero, probablemente consigas que te cornee el toro y que además cornee al torero. Entonces, bien. Es necesario partir de reconocer su existencia y personalidad estratégica. Aquí, el Código Civil en principio les otorga personalidad jurídica de la misma manera que el resto de personas jurídicas que regulan, o sea, sirve por su definición. Sin embargo, por la definición constitucional, y en realidad, creo yo, respondiendo a una realidad extra y preconstitucional y de toda la vida histórica, estas entidades habría que reconocer que tienen existencia legal por sí solas, sin necesidad de ninguna ley ni registro que lo establezca. Están ahí desde toda la vida, y están haciendo lo que vienen haciendo, digamos, sin necesidad, por mandato indirecto de la Constitución, e incluso sin necesidad de ese mandato de la Constitución, por lo que son históricamente. El partido es casi una cuestión más política de fondo. Oye, esto es una realidad política que no se puede negar, no se puede razonablemente negar, ideológicamente negar. No, que el Estado es el único supremo. Eso ya debería pasar, ¿no? Iluminismo 18, ya estamos en el siglo XXI, el pluralismo, etc. Y una de las cosas buenas que tiene ese
esa evolución del pensamiento político, reconoce la pluralidad de realidades políticas originarias, ¿no? Una de ellas es esa, entiendo yo. Ya solo por eso tienen una gran diferencia con las personas políticas privadas. Las comunidades campesinas y nativas tienen, digamos, un peso específico propio, independientemente del registro, independientemente incluso de la ley y de la propia constitución. O sea, si desaparece el Perú, imagínense que nos cae una bomba atómica, desaparece todo el aparato del Estado y volvemos pues a la edad de piedra, ¿no? Las comunidades campesinas y nativas que sobrevivan en alguna parte del territorio se reorganizarán solitas, no necesitan eso, seguirán con lo suyo, porque son de por sí entidades de significado político, ya antes y al margen de lo que diga la Constitución, lo cual no quiere decir que puedan hacer lo que les da la gana. Bueno, evidentemente no. Así como ellas tienen esa significación, ese peso específico propio, no pueden desconocer el peso específico que tiene el Estado, que somos rectores en todo el territorio. No lo pueden desconocer razonablemente tampoco. Hay una cuestión de reciprocidad, hay lógica. Lo que pasa es que lo que está menos claro es lo otro. Lo que está menos claro de parte del Estado, por lo menos en cómo actúa habitualmente, cómo trata a las comunidades campesinas, es esto. Lo que necesita más resalte ahora mismo, en el momento actual, es probablemente eso, ¿no? Oye, las comunidades nativas tienen su peso específico propio. Eso no depende de que lo que tú pienses, tú digas, no sé qué. Están ahí antes y seguirán estando cuando desaparezca el Estado, probablemente, ¿no? Entonces, esto, bien, es una cosa que tiene finalidades y potestades, incluso de contradicción pública. E incluso lo reconoce la propia Constitución, lo reconoce la potestad jurisdiccional, imagínate. La única potestad de la que dice la Constitución que es única y le ejerce solo el Poder Judicial, la unicidad de la potestad jurisdiccional, es la jurisdiccional. No lo dice de la potestad ejecutiva ni de la potestad legislativa. Al contrario, específicamente distribuye potestad legislativa a las regiones y a los municipios, ¿no? La única de la que dice que es única